Ah, en el examen. Ajá. Y yo también sufrí. Si yo sufro dibujando aquí, ustedes se me ayuda. No sé, pues. Ok. Bueno, ahí está en el Teams, por si alguien quiere más tarde. O si no, lo que pueden ir haciendo es nada más una hojilla, pone ahí 1, la respuesta, y más tarde o mañana o otro día de la semana lo revisan en su casa. Primera pregunta, voy a empezar por aquí porque esta, me acuerdo que en este examen, estas primeras preguntas tuvieron bajo porcentaje de aprobación. Dice, bueno, había 5 opciones. Se requiere hacer una cuantificación de cobre por absorción atómica, para lo cual se cuenta con los siguientes datos para seleccionar la longitud de onda de trabajo. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? Bueno, estas son todas las longitudes de onda que absorbe el cobre y esas son las transmitancias en el espectro de líneas de cada una. La pregunta es, ¿con cuál de las líneas del espectro del cobre se debe cuantificar? Asuma que no hay interferencias. ¿Qué harían ustedes? La más alta. La que tenga absorbancia más alta. La que tenga la longitud más alta. ¿Cómo? Si yo estoy viendo un espectro, ¿cómo hacía para escoger con cuál línea cuantificaba? La que es La más que- sensible, la longitud más alta. Sí, la que tenía más alta. Pero la que tiene más alta la absorbancia. Ah, absorbancia. Ajá. Pero aquí no hay absorbancia. La que tiene transmitancia más baja. Ahí lo paso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La de 300, bueno, la que tiene transmitancia más baja es la de 0,18. Exactamente. Recuerden que absorbancia y transmitancia no son inversos matemáticos, pero entre ellos sus conceptos son opuestos, ¿verdad? Entonces yo digo, si yo quiero buscar la que es absorbancia más alta, eso quiere decir que la que es transmitancia más baja. La más baja de todas las transmitancias es 0,18, entonces se cuantifica con la línea de 324.8, que si ustedes recuerdan, creo que incluso lo comentamos, ¿no? Que esa es la línea de preferencia para cuantificar el cobre. Bueno, decía ahí, considera los datos de la pregunta número 1, con cuál de esas líneas del espectro del cobre tiene mayor frecuencia. En otras palabras, si tiene mayor frecuencia, la más energética. ¿Cuál de esas líneas es la más energética? ¿Y tiene mayor longitud de onda también? Menor longitud de onda. Entre todas ellas, ¿cuál es la que tiene menor longitud de onda? Pues la primera, está en orden, ¿verdad? La 217. Pues esa sería la respuesta. En este caso, la respuesta era la A, 217.9. Otra vez dice, considere los datos de la pregunta número 1. ¿Cuál de esas líneas corresponde a la transición electrónica de menor distancia entre los orbitales? La menos energética. Exactamente, porque es la distancia, la cantidad de energía más chica, ¿verdad? Menor distancia entre orbitales. Si yo lo quisiera ver en términos de longitud de onda, ¿cuál tengo que buscar? La que tenga longitud de onda más alta, más grande. ¿Cómo? Exactamente. Estoy buscando, dice aquí, considera los datos de la pregunta número 1. ¿Cuál de esas líneas corresponde a la transición electrónica de menor distancia entre orbitales? Es decir, entre orbitales el salto más chico, el menor. Pues el salto menor es el que ocupa menos energía. Entonces es la que ocupa radiación menos energética. Entre todas esas, ¿cuál es la línea de radiación menos energética? La última. Que es 327. 327.4, que es la opción C. En este caso era la opción C. Siguiente pregunta. Un átomo que absorbe, sobre un átomo que absorbe radiación ultravioleta visible, ¿es falso qué? ¿Cuál de esas es falsa? Que todas las líneas de absorción, ¿la E? Sí, la E. La E. Y la respuesta está aquí mismo. En el cobre, ¿todas las líneas tienen la misma absorbancia? O mejor dicho, o viéndolo como está ahí, ¿todas las líneas tienen la misma transmitancia? No. ¿Verdad? Eso sería decir que en el espectro todas las líneas siempre van a tener, ¿verdad?, el mismo valor. Entonces la opción que era falsa era la E. La 5, sobre la lámpara de capto de hueco, ¿es falso qué? Hasta la voy a responder yo. Debe emitir con una potencia conocida, eso es verdadero, siempre usted debe conocer cuál es el P sub 0 para poder sacar la transmitancia. Emite un espectro continuo, esta es falsa, ¿verdad? Ya sabemos
que la lámpara de cátodo hueco emite líneas. ¿Por qué emite líneas? Porque en el interior contiene un depósito de un único elemento que es el que emite la línea de radiación. Y todas las demás por default tienen que ser ciertas. Un cátodo plano, un ganador especial, que ya sabemos que puede ser el unión, y una ventana de cuarzo. Pues también es cierto porque es invisible la radiación ultravioleta. Vamos a ver, creo que sí tenía esa rollo. No, para selección única. ¿Toda la selección única? Sí. Hagamos este de rayos X. Ok, ¿cuál de los siguientes elementos puede utilizarse para generar rayos X en la fuente de un espectrómetro? Y algunos dirán, ¿cómo se le puede preguntar eso? Eso es porque el examen viene con la tabla periódica, ¿verdad? Entonces en la tabla periódica viene cuál es el número atómico, que es este número que está aquí. Entonces ya sé por default que todos los que estén antes del sodio, que es el 11, o sea, todos los que están en estas dos primeras filas de la tabla periódica, ellos los rayos X ni les van ni les vienen, ¿verdad? Entonces si yo me fijo en esta pregunta, decía cuál de los siguientes elementos puede utilizarse para generar rayos X, y entre todos ellos solo el hierro está por encima del Ca11, solo el hierro está por encima del sodio. Entonces ya sé que todos los demás son invisibles a los rayos X. No tendría ningún tipo de sentido que ellos utilicen para generar rayos X. ¿Me explico la lógica? Sí, entonces la respuesta es el hierro. Bueno, la siguiente dice, ¿cuál de los orbitales atómicos mostrados en la siguiente figura es el más energético? El que está más largo, ¿Sería en este caso el N. el N? Y relacionado con la pregunta número 47, ¿cuál de las siguientes transiciones emitirá una línea de radiación X? Utilizando esa misma imagen que está ahí arriba. DML. ¿Por qué? Láser. De M a L, ¿pero por qué? Porque disminuye. Exactamente. Si estamos claros de que este orbital, este es el M, L y K. Si estamos claros de que vamos hacia arriba, ¿verdad? Creciendo con la cantidad de energía, solo la transición que sea hacia abajo va a ser la que libera energía, la radiación X en este caso. Porque si iríamos hacia arriba, más bien ocuparíamos energía para hacer ese salto. ¿Me explico la idea? Entonces, la única que puede emitir es la única que es de arriba hacia abajo. Pero eso no se puede, digamos, ir para arriba. Ir para arriba. Tendría que aplicarse energía. Pero no genera radiación. Entonces, en este caso, sería de M a L, ¿sí? La que está bajando. ¿Se entiende la idea? Sí. En la imagen adjunta se muestra. ¿Qué se muestra? El electrón que no, ajá, que pasa ahí y se desvía. El origen de la región continua de absorción de rayos. no, De emisión. de emisión. No, de emisión. Porque recuerden que eso ocurre en la lámpara. Porque la lámpara genera un espectro que tiene esta forma. Así, ¿verdad? Tiene un continuo y tenía un continuo así. Entonces, esa desaceleración de electrones era el origen de esta región continua en el espectro de emisión. Eso no tiene que ver con el espectro de absorción. El espectro de absorción era así. Que era otra cosa. Otra pregunta curiosa. Dice, según los siguientes espectros de rayos X para dos átomos distintos, ¿es cierto que? Las líneas K del elemento 2 son más energéticas que las del elemento 1, el elemento 2 tiene mayor número atómico que el elemento 1, las líneas K del elemento 2 están en la región ultravioleta del espectro, el elemento 1 tiene más protones que el elemento 2, y dicen todas las líneas que se muestran en el espectro tienen la misma energía. Ok, hay algunas que se pueden sacar muy fácil, pero no, ¿verdad? La C, y obviamente no estamos en el ultravioleta. Estamos a longitudes de onda demasiado cortas. Nosotros habíamos dicho
Entre más protones haya en el núcleo, entre mayor sea el número atómico, más energía van a desprender las líneas K, ¿verdad? Entonces el espectro se vuelve más a la izquierda. Entonces, de ahí yo puedo concluir que el núcleo de este elemento Tiene más protones. tiene más protones. Y entonces la respuesta era la D. El elemento 1 tiene más protones en el núcleo que el elemento Profe, y también aumenta la longitud de onda, ¿verdad? ¿Ah? También aumenta la longitud de onda. Disminuye la longitud de onda. Entre más a la izquierda aparece. Pero si estuviera en nanómetros, más cerca de cero, aumenta. No igual de Sí, o sea, Es que aunque estuviera graficado en el nómetro, la lógica es la misma. Entre más pequeño sea, Más energético. más energético es. pero menos no. Vean, recuerde que Armstrong es nada más decir 1 por 10 a los 10 metros. ¿Verdad? No es otra escala diferente, nada por el estilo. El siguiente es un detector de rayos X. El que vimos hoy. El primero, El detector de rayos. Cuando nos queremos ahorita, ahora cuando se cuantifica por potenciometría, ¿qué propiedad analítica se mide? Esto está muy cantado, es el potenciometría. Creo que vi un diagrama aquí que está curioso. Ok, considere el siguiente diagrama de un equipo de absorción atómica ultravioleta visible. ¿Cuál de los siguientes componentes se debe apagar para trabajar el equipo como una emisión atómica? Fuente. La 1, ¿verdad? Porque el equipo se puede utilizar exactamente igual, se apaga esto y la llama funciona como la propia fuente. Considere el mismo diagrama, la pregunta número 13, entre cuáles componentes sería un troceador o un chopper en el diagrama del equipo. ¿Qué? Donde, si yo tuviera que poner el chopper ahí, ¿recuerdan qué es el chopper? Sí. O, si ustedes quieren responder la pregunta, ¿cuál era el objetivo del chopper? Cortar para hacer una Indicación. Ajá, que llegara. ¿Para hacer qué? Para que la radiación llegara cortada. Intercortada, para que llegara pulsada. Entonces, ¿dónde tiene sentido que vaya el chopper? Entre la fuente y la llama. Entre 1 y 2. Entonces, la respuesta es entre 1 y 2. Porque solo ahí me sería funcional, digamos. Si yo lo hubiera puesto aquí, entonces me llegarían las dos entrecortadas, la que viene de la fuente y la de la llama. ¿Sí me explico? La idea era diferenciarlo. Esta me va a llegar entrecortada y esta me va a llegar continua, para que el detector sepa que solo tiene que cuantificar la entrecortada. Considere el diagrama de la pregunta número 13, otra vez. ¿Cuál componente ofrece el dato de absorbancia para la lectura de la análisis? Está muy fácil. ¿Cuál? ¿Dónde se mide la absorbancia ahí? En el detector es el 5. No, el detector no. El detector es el 4. Bueno, ok, sí. El sistema de lectura, que es el número 5. Y consideren llegar a la pregunta número 13. Otra vez, ¿cuál de los componentes podría ser un tubo fotomultiplicador? El tubo fotomultiplicador, ¿qué función cumplía? Lo de los fotones, que por cada fotón un electrón. Exactamente, pero, o sea, ¿qué rol juega él? ¿Qué rol juega en el equipo? ¿Es una fuente? Sí, es una fuente. El tubo fotomultiplicador. ¿No lo meten? No, El detector. ¿Y cuál de todos es el detector? Dos. ¿Cómo es el Eh, detector? El 4, cuatro. el 4. 4. Entonces, el 3 que es. El monocromador. De rejilla. Considere el diagrama de la pregunta número 13. Otra vez, ¿cuál componente se encarga de dejar pasar únicamente la longitud de onda de trabajo para la cuantificación? El monocromador. El monocromador. Siguiente pregunta, ya esta es la última que hacemos. Se realiza un análisis de zinc por absorción atómica de llama. La cuantificación se realiza a 213.9 nanómetros. Durante la realización del experimento se forma un óxido de llama, cuya banda de absorción va de los 250.3 a los 310.9 nanómetros. Según lo anterior, ¿es cierto que? Error químico.
Vamos al espectro. Estoy cuantificando qué longitud de onda. A 213. 213. Ahí está la línea de mi ananito. Se formó un óxido que va desde los hasta los. 310. ¿Qué tipo de error es ese? Es que es un positivo porque está detectando más de lo que debería. Pero yo estoy cuantificando aquí. El monocromador está aquí. No es químico, ¿vale? Sí, es químico. Químico, no, esto para empezar, esto sería un error espectral, porque un error espectral tendría que ver con la formación de las bandas y todo eso. Un error químico tendría que ver con la formación del aerosol, la acidez y ese tipo de cosas. Y si yo estoy cuantificando aquí y la banda se me está formando en otro lado, Negativo. No produce ningún tipo de error. no se produce ningún tipo de error. Porque no me afecta. Ajá. El compuesto está aquí y yo estoy cuantificando en otro lado. Donde sí me hubiera afectado era que si el compuesto se hubiera formado aquí. Porque a esta longitud de onda estoy cuantificando los dos, mi analito y el compuesto que Positivo sería. sería positivo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Por qué sería positivo? Porque a esta longitud de onda estoy cuantificando los dos, mi analito que es de color negro y el compuesto que se formó que es de color azul. El equipo no sabe qué está pasando, me da una absorbancia sumada. Y entonces negativo para usar. Cuando más bien me disminuye la absorbancia. Cuando se forma alguna sustancia que inhibe la respuesta de mi analito. Que no se introduce ningún tipo de error. Ok, antes de irnos, terminen de revisar el examen y demás, me envían todas sus preguntas. Necesito que hagamos la evaluación docente, a todos les sale, ¿verdad? Yo me prometo porque no sale. ¿No les sale? No me sale. ¿No más no les sale? Yo no sé. Sí, que necesito que la hagamos y al final, pongan atención por favor, al final les sale una pantalla que se ha enviado la respuesta, no sé qué, me enseñen eso y ya.